de pronto y casi sin saber cómo le hizo, sorprendida por lo que estaba viendo, una señora usó las redes sociales para hacer una denuncia. Ella misma confiesa: yo no sé en dónde voy a subir esto ni cómo lo voy a hacer. Un video que se ha viralizado. Se ha viralizado al menos en la zona donde importa que se viralice. En Hermosillo, Sonora. Una señora captó, según narra, a policías pues dándole una mordida a una persona de la tercera edad. Este señor tuvo que entrar a la tienda a pedir 200 pesos prestados para darle de mordida a esta gente. Es la patrulla 169 y son dos individuos que no les interesó. Aquí está el otro, mire, aquí está. Y ahí se lo está dando. Y el señor me dijo, yo lo vi desde que lo pararon, me dijo, no me metan problemas. Y ¿saben qué? Sobra de esto, sobra y basta. A ellos no les interesa si estás cumpliendo la ley. Lo que quieren es acá para los tacos de la mañana. Ahora sí no sé dónde lo voy a poner porque yo nunca había hecho esto. Pero siempre que veo que un policía para a alguien no le interesa la seguridad de la comunidad. Lo que quieren es, ahí va, muy a gusto el lépero. Ahí lleva ya sus 200 pesos de este hombre. Señor mayor que tuvo que venir a pedir prestado. Patrulla 169. La alcaldesa Célida López ha informado que, bueno, ya está al tanto justo de este video y que se va a iniciar una investigación para saber qué fue lo que verdaderamente ocurrió y qué va a proceder, qué se le va a hacer a los agentes señalados. Aunque dice la alcaldesa, no se ve que le entreguen los 200 pesos, es lo que narran quien está grabando, pero de todas maneras va la investigación. Estaremos al pendiente a ver si es cierto. Levante la mano el que crea en que esto no sucede en la policía mexicana. Triste, y triste porque hay muchos policías que hacen bien su trabajo, pero pareciera que hay otros que se empeñan en desprestigiarlo. Así comenzamos, bienvenidos, comenzamos. Quiero ser muy cuidadoso y muy claro con el tema principal de este video. He escrito en la imagen miniatura niño sicario, y niño sicario entre comillas, porque te voy a hablar no de las víctimas de lo que se puede considerar como la narcocultura o los efectos de las actividades delincuenciales. Una víctima, un menor de edad, que vive en un entorno en donde quizás los que quedan como héroes son los delincuentes. Un mundo del revés que existe en este país. Por tal motivo, voy a omitir datos personales del menor de edad. No puedo confirmar tampoco que en efecto se trate del niño sicario, porque en realidad no voy a hablar del niño, sino voy a hablar de las consecuencias y de este tipo de actividades, de este tipo de modelos, de prototipos que se están gestando en la sociedad desde hace muchos años, de las omisiones de la autoridad y de los efectos. Vamos también a ver una carta de un niño en donde confiesa que quiere ser gatillero, pero no me adelanto y voy por partes. Todo comienza con un menor de edad que ha estado, cuyas fotografías, de hecho, señalan que son varias las que circulan en redes sociales, en donde pues aparece con varias armas a un costado, portándolas. Y posteriormente ha sido también dado a conocer un video en donde se asegura que es el mismo niño, en donde se encuentra de frente con dos personas que, a juzgar por la manera en cómo van vestidos, podría pensarse que es un elemento del ejército y uno de la Guardia Nacional, y les dice, pues aquí, pura gente de El Chapo.
Pura gente que fuma. Sí, pura gente que fuma. ¿En qué es? Cuidado. ¡Qué bonito perrazo! Es algo que pudiera parecer a tono de risa, como broma, como para decir quizás qué valentía del niño, para decirle eso a un elemento del ejército, de la Guardia Nacional, pero en verdad de chistoso no tiene nada. Veamos nuevamente el clip, porque se trató de un clip verdaderamente corto. Pura gente que fuma. Sí, pura gente que fuma. ¿En qué es? Cuidado. ¡Qué bonito perrazo! Existen denuncias de diversos tipos, tanto periodísticas como de asociaciones civiles, sobre lo que está ocurriendo en México que resulta atractivo para los grupos delictivos. Los menores de edad que cometen delitos y principalmente homicidios reciben y que son detenidos y que son juzgados, reciben una sentencia mucho mayor que los mayores de edad. De tal forma que un menor de edad que estuviera cercano a los 18 años de edad, pues recibirá una sentencia menor que alguien que tenga los 18 años cumplidos. Por lo tanto, según también investigaciones periodísticas, esto ha resultado atractivo para los grupos delincuenciales para reclutar a menores de edad para hacer justo este tipo de delitos, dado que si los agarran, pues pronto estarán de vuelta en las calles y podrán volver a ser reclutados. Esto es en verdad un riesgo. Existe también otro tipo de riesgo. Si bien en el tema de las leyes en México resultan atractivos para algunos grupos delictivos, en la manera de crecer, de vivir en la sociedad misma, se han adoptado ciertas prácticas o ciertos referentes que distancian mucho de dirigirse, de actuar conforme a la legalidad o como lo que uno desea de un buen ciudadano, y se han adoptado modelos como modelos o modelos a seguir a personas dedicadas a la delincuencia organizada. Tuve personalmente, fui testigo de un caso cercano de un menor de edad que hace 10 años exactamente, hace 10 años en el sexenio de Felipe Calderón, este niño estaba estudiando la telesecundaria y su profesora de tercer grado de telesecundaria le pidió un ejercicio. En una hoja debía escribir un resumen por párrafo de cada ciclo escolar. Un párrafo dedicado al primero de secundaria, un párrafo dedicado al segundo de telesecundaria y un párrafo dedicado al tercero de telesecundaria, en donde plasme lo que más le gustó, lo que más le marcó. La revelación fue el último párrafo, en donde el niño hace referencia a sus aspiraciones, a qué sigue después de la secundaria. Y comienzo a leer la carta, que he omitido los nombres. Mi experiencia de la secundaria. Recuerdo en primero cuando yo entré a clases en la secundaria, era muy grosero, malo, aburrido y sobre todo peleonero. A cada rato me llamaba la atención, pero como la maestra era cariñosa, me soportó y me ayudó a pasar y a echarle ganas en el párrafo correspondiente al segundo grado. En segundo año yo me compuse, puesto que fui un tiempo a la iglesia evangélica Pentecostés, y en lo que yo aprendí en esa iglesia nunca lo olvidaré, ya sea aunque no asistí, puesto que ayuda mucho en segundo año a respetar a la maestra y al maestro, que son buenos maestros. Tercero, el último párrafo, el correspondiente a la salida. Finalmente, en tercer año ya estoy a punto de salir, ni yo me lo creo. Tan rápido se fue el año. Le doy gracias a Dios y a las maestras por el apoyo y el empeño con el que enseñan a sus alumnos. En especial a mi maestra que me soportó, la maestra tal, muy buena y simpática, que si está enojada no le demuestra nunca. Olvidaré a mis amigos y yo, y 3 años juntos, nos falta mucho camino por recorrer, y sin ofender y ser
primeramente sincero. Desde chico sueño con ser gatillero o con uno de los Zetas y seguiré intentando, solo que tengo una familia bonita y buena que no me deja. De que seré, seré, porque la vida es pasajera. Esta carta yo la tengo físicamente, la carta original, como que fue parte justo de un ejercicio de secundaria. En aquella ocasión me alertó justo en la manera en cómo menores de edad que viven en zonas pobres, muy pobres, en donde los gobiernos han olvidado esos lugares, los han olvidado, no les han llevado pues lo necesario para su desarrollo, o a las personas las han mantenido también en el olvido, dejándolas prácticamente incomunicadas, sin algún tipo de posibilidad de mejorar su situación en general. Pues las personas, muchos de ellos, se ven tentados o son fácilmente cooptados por la delincuencia organizada, que les ofrece posibilidades de crecimiento de manera rápida, obviamente a través de la ilegalidad. Quienes se ven tentados se van, se enriquecen, pero obviamente con todas las consecuencias que esto conlleva, que es una conciencia de tener una vida corta. Lo malo que viene también en consecuencia son que esas personas que se van con la delincuencia organizada son tíos de menores de edad, son papás de menores de edad, son amigos, son de alguna manera referente de los niños. Los niños ven y los niños no se cuestionan si es algo bueno o es algo malo lo que están haciendo los adultos. Ellos simplemente ven que hay una persona que los está consintiendo a ellos, a su familia, y no saben en realidad en dónde están metidas esas personas adultas. Y se convierten fácilmente en referentes, en modelos a seguir. En aquella ocasión hice una serie de publicaciones en donde pues dejé de manifiesto la facilidad con que los niños son influenciados y también la manera en cómo las autoridades no han hecho nada o no habían hecho nada para evitar este fenómeno. Lo seguimos viendo. Han pasado 10 años desde entonces. Cuando yo empecé a hablar de este tema, no era algo nuevo. Y lo seguimos viendo en este momento. A lo largo de estos 10 años nos hemos enterado de casos verdaderamente impresionantes de la manera en cómo los niños, los menores de edad, se convierten también en víctimas de la delincuencia organizada, en víctimas de una manera que no exclusiva o que únicamente afecta precisamente a los menores de edad. Este tema es verdaderamente importante, es un enemigo silencioso porque no sé qué fue del niño de la carta, por ejemplo. No sé qué estará ocurriendo en lo que ahora decimos son niños, pero dentro de unos años, ¿qué serán? En nosotros está, como familiares, como vecinos, como amigos, el dar el mejor ejemplo a esos menores de edad. Quiero compartirte otro video de un decomiso que hicieron las autoridades de Tamaulipas. Estás viendo en pantalla todo lo que le aseguraron el pasado viernes los elementos del Grupo de Operaciones Especiales del GOPES en Tamaulipas. Este aseguramiento fue hecho el viernes, aunque apenas hoy fue dado a conocer. Se trató de una serie de aseguramientos, 46 vehículos clásicos y animales exóticos encontrados dentro de un inmueble en Matamoros, Tamaulipas. Animales exóticos como tigres de Bengala, 2 tigres de Bengala, aves también. Y el gobierno de Tamaulipas ha informado que están investigando pues más acerca de los propietarios. Se trató sí de una serie de aseguramientos de los vehículos hechos en dos partes. El tema de las acciones del llamado GOPES pues ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. De hecho, yo te traje a este canal
Ya te he traído 3 videos o 4 videos sobre este agrupamiento, sobre lo que está ocurriendo en Matamoros, sobre las manifestaciones de taxistas irregulares, bueno, sobre una serie de protestas de características peculiares que se dan en la noche y sobre los cuestionamientos a la labor de las mismas autoridades y en general sobre la presencia de la delincuencia organizada que tiene, bueno, que tiene todo esto que estamos viendo en pantalla. Las autoridades de hecho también informaron que anoche hubo un intento de bloqueo en la carretera federal a la altura del ejido Timones, un intento de bloqueo que finalmente fue impedido por las autoridades estatales, por el llamado GOPES. Esto es lo que te he preparado para esta transmisión, para este Caporal Nocturno. Me da mucho gusto que estés siguiendo la transmisión. Vamos a seguir con ello en Twitch, en esta otra plataforma. En 10 minutos inicio transmisión. Quiero agradecer, antes de que nos despidamos, quiero agradecer a todos los miembros de este canal, a todos los que están apoyando mes con mes en la generación de contenido. En verdad, muchísimas gracias. Me permiten hablar de estos temas tan importantes, tan delicados, pero que no representan un ingreso. YouTube no monetiza este tipo de temas. Todo lo que tenga que ver con la delincuencia organizada, drogas, armas, inseguridad, no representan un ingreso para mí, no representan un negocio. Es mi compromiso con todos ustedes. Así que en agradecimiento a los miembros de este canal, gracias a ustedes es posible hablar de estos temas verdaderamente importantes y que ¿saben qué? No se hablan en YouTube, no se hablan por una sencilla razón. No son negocio. Pero aquí eso no nos importa. Aquí nos importa que estemos enterados de lo verdaderamente importante. Nos vemos en Twitch. Empiezo transmisión en 10 minutos. Gracias. Sígueme en el resto de las redes sociales. Boletines. Una selección de noticias en tu correo electrónico todas las mañanas. ¿Cómo? En la descripción de este video encuentras la liga para los boletines, para el canal de Twitch, el cual voy a empezar ya la transmisión, mi canal secundario, el resto de las redes sociales. Bueno, toda la oferta de contenido que hay a través de este proyecto llamado El Caporal. Nuevamente a los miembros, gracias y gracias a ti también por reventar el botón.